presenta Punto de Encuentro. Principios para relaciones saludables. Bienvenidos a Punto de Encuentro. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Punto de Encuentro. Principios de reino para relaciones saludables. Es un privilegio estar de nuevo aquí con ustedes hablando de esas enseñanzas, de esos principios que están en la palabra de Dios, que nos permitan no solamente manejar, no solamente restaurar, sino vivir cada día sustentando, fortaleciendo nuestras relaciones. ¿Por qué es tan importante esto? Porque el reino de los cielos se establece a través de las relaciones. No hay manera de establecer el reino de los cielos sin tener relaciones sólidas, relaciones sustentables, relaciones estables. Así que es tan importante aprender a conocer todos estos principios. Hoy vamos a hablar de uno muy importante y es el principio de la autoaceptación. Autoaceptación, como su nombre lo indica, es aceptarnos a nosotros mismos tal y como Dios nos ha hecho. Vamos a ver un poco de qué significa. La definición de autoaceptación es aprobarse, estar conforme consigo mismo y con lo que Dios nos ha dado. Es el valor, aprecio, consideración o estima que tiene una persona por sí misma. Y para que uno pueda tener ese valor, esa aceptación, tiene que ver con el concepto que cada uno tiene de sí mismo. Y el problema es que todos tenemos conceptos diferentes, generalmente basados en lo que otros han dicho de nosotros mismos. Así que la esencia de la autoaceptación está en conocer la opinión de quien nos hizo, de quien nos creó, y no de cualquier persona, porque todo el mundo tiene opiniones diferentes, pero la que nos debe importar y la que debe realmente formar nuestra autoestima, nuestra autoaceptación, nuestra valoración, tiene que ser la opinión de aquel que nos hizo, de aquel que nos creó. Así que vamos a ver qué dice la palabra acerca de esto. Isaías 43, verso 4 y 5 dice: Israel, yo te amo. Ahora, cuando la Biblia habla de Israel, habla de el pueblo, de sus hijos. Así que podíamos cambiar esta palabra Israel por hijos míos, por ejemplo. Hijo mío, hija mía, yo te amo. Tú vales mucho para mí. Para salvarte la vida y para que fueras mío, para que fueras mi pueblo, tuve que pagar un alto precio. Para poder llamarte mi pueblo, entregué a naciones enteras como Sabá, Etiopía y Egipto. No tengas miedo, yo siempre estaré contigo. No importa dónde estés, yo te llamaré y te haré volver a tu tierra y volverás a ser mi pueblo. Esas son las palabras de Dios para su pueblo, para sus hijos. Está diciendo: yo te amé, yo te amo, yo te deseo tanto, he pagado un precio inmenso por ti, donde quiera que estés, yo lo volvería a hacer para que estés conmigo. Así que esa es la visión de Dios para sus hijos. Primeramente, que Él nos ama, que Él nos tiene en una alta estima, que para Él somos algo supremamente importante, que Él desea estar y mantener en una comunión continua, permanente con nosotros. Básicamente lo que Dios está diciendo es que para Él somos un tesoro, un gran tesoro, somos como una perla escondida, somos la niña de sus ojos. Y eso es importantísimo que lo entendamos. No somos un montón, somos escogidos por Dios, somos privilegiados de ser su pueblo, de haber sido escogidos por Él. Y ahí es donde tiene que estar nuestra aceptación, en lo que quien nos creó y quien ha pagado un alto precio, la vida de su Hijo Jesús, por nosotros, dice de nosotros que para Él somos supremamente importantes. Hay una analogía muy hermosa en la Biblia de un alfarero. Un alfarero es aquel que trabaja el barro. Y entonces esa analogía del alfarero nos hace ver que nuestro valor no está basado en lo que hacemos o en cómo lucimos, sino en que Él decidió hacer algo con nosotros y que Él puede hacerlo como quiera y nunca va a rendirse con nosotros. Miren lo que dice la palabra en Isaías 64, verso 8. Dice: Dios, Isaías 64, verso 8, Dios, tú eres nuestro Padre, nosotros somos el barro y tú eres el alfarero, tú eres nuestro creador. Hágase esa imagen de un alfarero, alguien que trabaja el barro, hace ollas, hace vasijas y está trabajando el barro. Él es el que nos hace, Él es el que nos forma, Él es el que nos da el diseño conforme a Él nos quiso crear y conforme al uso que nos quiere dar.
Romanos 9, versos 20 y 21 dice: yo le contestaría, amigo mío, tú no eres nadie para cuestionar las decisiones de Dios. La olla de barro no puede quejarse con el que la hizo de haberle dado esa forma, pues el alfarero puede hacer con el barro lo que él quiera. Con el mismo barro puede hacer una vasija para usarla en ocasiones especiales o puede hacer una vasija para el uso diario. Eso fue Romanos 9, 20 y 21. Rechazar lo que Dios ha hecho, el diseño de Dios sobre nuestras vidas, es rebeldía. A veces, como seres humanos, tendemos mucho a mirar a los demás, a envidiar, si es la palabra, a anhelar lo que otros tienen, en vez de buscar aquello único, exclusivo que Dios depositó en nosotros. Dios nos hizo a cada uno de nosotros para un servicio, para un uso, para un propósito específico. Y de nuevo, hay veces que nosotros vemos con envidia, tal vez, con celo, con admiración, cómo Dios usa a otros, cómo a mí me gustaría ser como esta persona, me gustaría cantar como este canta, me gustaría tocar un instrumento, me gustaría predicar, me gustaría tener la habilidad que tiene esta persona de hacer esto, de hacer lo otro. Y no es que esté mal admirar a otras personas, pero cuando eso se nos vuelve que nos sentimos menos que los demás, allí sí hay un problema serio. Y el problema es que no estamos reconociendo que Dios en cada ser humano, en cada uno de nosotros, en ti, en mí, colocó algo especial, algo específico, algo hermoso, único, que Él quiere usar. Entonces, a veces desperdiciamos mucho nuestro tiempo mirando lo que otros tienen, en vez de profundizar realmente en nosotros mismos, aceptar que Dios nos hizo y encontrar lo bello que hay en nosotros y cómo Dios quiere usarnos. Quiero que vayamos a una palabra para que podamos examinar esas áreas importantes en nuestras vidas que nos permitan identificar cuál es el concepto que tenemos de nosotros mismos. Si es el concepto correcto, si es el concepto apropiado o si hay cosas que deberíamos modificar. Quiero que le pidamos guía al Espíritu Santo para que nos permita ver qué son esas cosas que deberían ser sanadas, tratadas, renovadas en nosotros. Y vamos a ver, conforme a la palabra de Dios, dónde y cómo debemos ser transformados. Vamos a evaluarnos. Por ejemplo, examinemos áreas importantes. En el área de tus pensamientos, por ejemplo, ¿te has preguntado qué piensas tú la mayor parte del tiempo? ¿Qué es lo que llena tus pensamientos en tu día a día? Por ejemplo, ¿eres agradecido? ¿Eres amoroso? ¿Eres humilde, manso? ¿O por el contrario, tus pensamientos están llenos de rebeldía, de altivez, de orgullo, tal vez pensamientos depresivos, tal vez pensamientos de culpa? Miremos Jeremías 17:10 dice: yo soy el Dios de Israel, sé muy bien lo que piensan. Así que Dios sabe y conoce tus pensamientos. ¿Qué son? ¿Qué es lo que piensas regularmente? Otra área en la que deberíamos evaluarnos es en las decisiones y en las palabras que salen de nuestra boca. Mira lo que dice la palabra en Proverbios 10:11. Dice: las palabras del hombre honrado son una fuente de vida, mientras que al malvado la violencia lo domina. Entonces, ¿te has preguntado qué sale de tu boca continuamente? ¿Cuáles son esas palabras? Cuando alguien te escucha, ¿qué escucha? ¿Son tus palabras de bendición constante? ¿Son palabras que afectan la vida de otros para bien? ¿Son palabras que revelan tu integridad? Por ejemplo, ¿cumples con todo aquello que dices que vas a hacer? ¿Es tu palabra válida? ¿Es cierta? ¿Es veraz? ¿O no lo es? Recuerda lo que acabamos de leer, que Dios sabe lo que pensamos, y no solo eso, sino que las palabras de un hombre son una fuente de vida. Tú construyes o destruyes con tus palabras, pero tus palabras revelan la imagen que tienes de ti mismo. Miremos otro verso en Lucas 6, verso 45, que nos habla un poco de nuestras acciones y de nuestras motivaciones para hacer cosas. Dice la palabra: la gente buena siempre hace el bien, porque el bien habita en su corazón. Mientras que la gente mala siempre hace el mal. ¿Por qué? Porque en su corazón está el mal. Las palabras que salen de tu boca demuestran
lo que hay en tu corazón. Otras versiones dicen, de la abundancia del corazón habla la boca. Tus acciones reflejan, son la muestra, el fruto de lo que hay en tu corazón. Aquello que tú piensas de ti mismo, aquello que hay en tus pensamientos, lo que tú crees de ti mismo, te guste o no, se revela en tus acciones. Aunque tú trates de ser diferente, aunque trates de mostrar una imagen diferente, definitivamente lo que hay dentro tuyo se ve continuamente en tus acciones. Entonces la pregunta es, ¿tus acciones moderan el carácter de Cristo diariamente o no? ¿Por qué? Recuerda, de lo que haya en tu corazón, de eso hablará tu boca, de eso tus acciones reflejarán. Tus motivaciones tienen mucho que ver. Aquello que tú crees de ti mismo, entonces determina tus motivaciones. Por ejemplo, ¿por qué haces lo que haces? ¿Cuál es la razón por la que haces cualquier cosa? ¿Por qué trabajas? ¿Por qué vas a la iglesia? ¿Por qué estudias? ¿Por qué vives? ¿Por qué haces ejercicio? ¿Por salud? ¿Por vanidad? ¿Cuál es la motivación detrás de todo lo que haces? Todas esas preguntas, ¿por qué las estamos haciendo? Porque esas preguntas, si tú te las respondes apropiadamente, te van a permitir identificar realmente cuál es el concepto que tienes de ti mismo. En el área del sexo, la comida, la bebida, el cigarrillo, el alcohol o cualquiera de estas cosas, dice la palabra en 1 Corintios 3, versos 16 y 17. ¿Acaso no saben ustedes que son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Ustedes son el templo santo de Dios, y a cualquiera que destruya su templo, Dios también le destruirá. Así que esta palabra, este verso nos lleva a pensar, si tú eres dependiente de algo, del sexo, de la comida, del cigarrillo, del alcohol, de lo que sea, algo de drogas, de cualquier otro vicio, ¿está eso motivando tu vida? ¿Está eso esclavizando tu vida? ¿Te está destruyendo y no te estás dando cuenta? ¿Por qué hacemos estas preguntas? Para que lleguemos a entender algo. Aquello que tú piensas de ti mismo determina lo que haces. Así que si uno está en un vicio, en una adicción o algo así, aunque no lo hayas identificado, estás tratando de destruirte a ti mismo, porque la imagen que tienes no es correcta. No tienes una imagen adecuada de ti mismo y por eso estás en todas estas cosas. Así que vamos a ver cuál es la razón de todo esto, y tiene que ver mucho con esa búsqueda de la felicidad. Vamos a ver dónde encontramos nuestra felicidad. Síguenos en nuestras redes sociales: Facebook, NA Online TV, Twitter, NA Online TV, YouTube, NA Online TV, Instagram, NA Online TV, y en nuestra página web naonline.ca. Ahora continuamos en Punto de Encuentro. ¿Cuál es la verdadera base de nuestra felicidad? Y por decirlo de una manera directa, clara, en una sola frase, nuestra felicidad debe residir en Dios. Yo sé que tal vez eso no lo entiendes y por eso estamos, para explicarlo, porque pues uno piensa y desde niños nuestra vida, las circunstancias, todo nos han llevado a pensar que la felicidad reside en circunstancias, si tenemos más dinero, si terminamos los estudios, si tenemos una profesión, si conseguimos un buen trabajo, tal vez si nos casamos con la persona adecuada, no tal vez cuando tengamos hijos, el día que compremos casa, el día que cambiemos de carro, cuando podamos ir de vacaciones, y si seguimos allí llegamos hasta el día que nos jubilemos y ya no tengamos que ir a trabajar. Y siempre se estará posponiendo y buscando algo para ser felices. Por eso es tan importante que lo entendamos directamente como es. Nuestra felicidad, la base de nuestra felicidad está en Dios. Y eso fue lo que Jesús le trató de enseñar o hizo, le enseñó todo el tiempo a sus discípulos. Uno, y esencialmente, porque como dice el libro de Génesis 1:27, dice que fue así como Dios creó al ser humano, tal y como es Dios. Lo creó a su imagen y semejanza, creó al hombre y a la mujer. Dios nos hizo a su imagen, Dios nos hizo su reproducción en la tierra. O sea, todo lo que Él es lo puso en nosotros para que nosotros seamos Él en la tierra. Así que de ahí empieza a radicar, a salir, a tener base, a tener fundamento nuestra felicidad, que somos la imagen de Dios.
Por eso tenemos que tener una imagen correcta de nosotros. Tenemos la imagen de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque tendemos a buscar esa imagen en otras personas, en grupos, en ídolos que nos hacemos, musicales, aquel persona porque baila mejor, porque es más fuerte, porque es más alto, porque es más bajito, porque es más delgado, porque por muchas razones tendremos a buscar ese tipo de ídolos, de modelos, de imágenes, y tratamos de adaptarnos a otros. Y entonces, ¿qué empieza a pasar? Que esas opiniones de otros son las que determinan nuestra imagen propia. Bueno, si aquella persona que yo considero y admiro porque es popular o porque le veo bonito o por lo que sea, dijo algo de mí, determina eso, cómo yo me siento. ¿Me siento bien o me siento mal? Y eso es un flagelo que afecta la humanidad. Hay enfermedades serias que han venido a raíz de una crítica. Pongo un ejemplo, enfermedades que afectan el comportamiento alimenticio, como la anorexia o la bulimia, tienen su origen algunas veces en una crítica, en que alguien que se admira dijo, estás muy gordo, estás muy gorda. Y esa crítica, ese querer recibir aprobación y no recibirla, porque no tenemos una autoimagen correcta, entonces provoca o destruye más bien, dando entrada a cosas como este tipo de enfermedades. Nosotros tendemos a querer satisfacer a otros para evitar ser rechazados, para sentir que somos aceptados. Pero no necesitamos eso. Miren lo que dice la palabra en Romanos capítulo 5, verso 1. Dice, Dios nos ha aceptado porque confiamos en Él. Esto lo hizo posible nuestro Señor Jesucristo. Por eso ahora vivimos en paz con Dios. O sea, si Dios nos ha aceptado, si Dios, el que nos creó, nos hizo especiales y únicos, si no solo eso, sino que al estar alejados de Él, pagó un precio tan alto como la vida de su Hijo, imagínense cuánto valemos para nuestro Creador. No deberíamos entonces permitir que alguien nos ponga un valor, que alguien determine si somos o no somos especiales. Entonces, por eso tan importante trabajar en este tema de nuestra autoaceptación. Ahora, yo no estoy diciendo en ningún momento que sentir que somos amados, valorados o que le importamos a otras personas no sea prioritario, no sea importante en nuestras vidas, pero lo que quiero decir es que esa no debería ser la primera fuente de nuestra autoaceptación. ¿Por qué? Porque si tú tienes tu imagen restaurada, tú sabes quién eres, pues la crítica de otra persona no va a afectar tu imagen. Eso no quiere decir que si alguien te dice de pronto, me pasa muy seguido, de alguien que amo mucho como mi esposa me dice, estás muy barrigón, estás engordando, pues si yo tengo una imagen correcta, pues lo puedo recibir y digo, wow, sí, no me queda bien, no me ajustan las camisas, algo así. Es más, no me siento bien. Pero eso no quiere decir que yo me voy a deprimir o a sentir que no valgo, que no soy importante, o que lo que mi esposa me quiso decir es que no me ama, o que soy feo, o que ya no quiere estar cerca mío. Nada de eso, no me siento rechazado, solamente recibo lo que me está diciendo como una crítica constructiva. Y aun si alguien te dice algo ofensivo, pues no vas a dejar que eso hiera y te afecte y te deprima o te haga sentir que no quieres volver a un lugar o a estar con ciertas personas. Sencillamente lo vas a evaluar y vas a decir, esa crítica o esa ofensa o eso que me dijeron, ¿tiene o no tiene fundamento? Y puedo hacer algo al respecto, y si no, sencillamente lo dejas pasar. ¿Debo entonces procurar la autoaceptación para mejorar la seguridad en mí mismo? Por supuesto. Una persona segura es aquella que sabe quién es, para qué fue creado, qué propósito tiene. Por eso es importantísimo entender todo esto. Así que nuestra confianza no debe residir entonces en nosotros, sino en lo que Dios hizo en nosotros. Por eso dije que la base de nuestra felicidad es Dios, no lo que hacemos, no nuestros recursos, no nuestra habilidad, no nuestro físico incluso, sino lo que Dios ha hecho y lo que puede aún seguir haciendo en nosotros. Mira, por ejemplo, lo que dice la Biblia en Gálatas 2:20. Gálatas 2:20 dice, en realidad también yo he muerto en la cruz junto con Jesucristo, y ya no soy yo el que vive, sino que es Jesucristo el que vive en mí. Y ahora vivo gracias a mi confianza en el Hijo de Dios, porque Él me amó y quiso morir para salvarme. Así que nuestra seguridad debiera residir en lo que Dios hace y puede hacer con nosotros. Entonces, si tenemos una confianza en Él, si intimamos con Él, si dependemos de Él,
Entonces ya no es lo que yo puedo hacer, sino lo que Él hace en mí. Y eso cambia toda la ecuación. ¿Por qué? Porque cuando yo dependo de lo que yo puedo hacer, creo que todos coincidiríamos en esto. Hay días buenos, hay días malos, hay días en que las cosas te salen, hay días en que no te salen. Pero imagínate que nuestra identidad, nuestra aceptación dependa de que las cosas nos salgan bien o no nos salgan bien. Entonces unos días estaríamos arriba, otros días estaríamos abajo. Unos días nos sentiríamos que valemos, otros días diríamos, yo no sirvo para nada, no valgo para nada. Y eso no es así. Nosotros tenemos el mismo valor todos los días. Hay días en que las cosas no funcionan. Es como un billete de $100. Nuevo, recién salido del banco, ¿cuánto vale? $100. Pero si ese billete de $100 no le fue bien, se le salió a alguien del bolsillo, cayó en el piso, lo pisaron, tal vez llovió, hubo barro, se ensució, alguien lo recogió, lo ajó y todo eso, pero luego tú lo abres y lo llevas al banco o vas a comprar algo. ¿Cuánto vale ese billete? $100. Su valía no cambió, vale exactamente lo mismo, pero no tuvo un buen día. Y es exactamente lo que significa trabajar con nuestra autoaceptación. Yo valgo lo que soy, valgo lo que Dios dice que yo valgo, soy quien soy porque Dios me hizo y porque dependo de Él en mi día a día, y todo lo que yo pueda llegar a hacer es porque Él lo puede hacer en mí, no depende de mis recursos. Hay otra palabra en 2 Corintios 12:7 con la que los quiero dejar el día de hoy, que dice, por eso, para que no me llene de orgullo, padezco de algo muy grave, dice el apóstol Pablo. Es como si Satanás me clavara una espina en el cuerpo para hacerme sufrir. Aquí va el apóstol Pablo, básicamente lo que está diciendo es que él le rogó a Dios para que le quitara algo que él no quería tener en sí mismo. No sabemos si era algo físico o era una debilidad en su carácter o qué. Era algo que él no quería tener. Y él le pidió al Señor que le quitara eso y el Señor le dijo, no te lo voy a quitar porque quiero que tu suficiencia, que te baste conmigo. Entonces básicamente lo que Dios le dijo, yo te voy a dejar esto para que tú dependas de mí y entiendas que todo lo que eres y todo lo que puedes hacer es por mí y no por ti o por tu habilidad. Tremendo, ¿o no? Y quiero que reflexiones en eso. Todo lo que tú eres, tu valor, tu identidad, tus capacidades, tus recursos, todo eso no es por lo que tú eres, es por lo que Dios ha hecho en ti. Ahora continuamos en Punto de Encuentro. La autoaceptación entonces incluye una evaluación de nuestras debilidades, de nuestras limitaciones, incluso de nuestros defectos. Así como el apóstol Pablo identificó cuál era ese que él llamaba aguijón en la carne, su debilidad, y le pidió a Dios que se la quitara, Dios le dijo, no, te basta mi gracia, la vas a tener allí. Para nosotros es muy importante identificar entonces cuáles son nuestras limitaciones, cuáles son esas cosas que de pronto no somos buenos para hacer, aquellas cosas que física o emocional o cognitivamente no tenemos habilidad para hacer. Y es importante reconocerlo. Un ejemplo, una persona que no es buena para los deportes y tal vez admira y se siente mal y su autoestima es baja porque sus amigos, sus compañeros son muy buenos en deportes. Pero eso no quiere decir que esa persona no tenga otras habilidades, otros dones, otros talentos, otras capacidades muy importantes. Entonces, qué bueno uno reconocer, ok, yo no soy bueno para esto, pero también esto es lo que Dios ha puesto en mí y en esto es que me quiere usar. Y entonces nuestra autovaloración, nuestra autoestima no estará basada o sostenida en aquello que no tengo, sino en aquello en lo que Dios puso en mí. Así que, a continuación, y como un ejercicio para realizar en casa, tu discipulador te va a entregar unas hojas con una evaluación en 2 partes. La primera parte es para contestar sí o no y tiene que ver con preguntas acerca de pronto defectos, debilidades, cosas que tal vez no nos gustan de nosotros mismos. Si tú me preguntas a mí, ¿te gusta tu nariz? No me gusta. ¿Te afecta, te hace sentir mal, te sientes menos? No, para nada, pero no me gusta. Cosas como esas, son preguntas de sí o no. Y luego la segunda parte de esta evaluación tiene que ver con calificar ciertas situaciones en una escala del 1 al 3, siendo 1, no, la respuesta no, muy poco, 2,
un término medio. Y 3, sí, completamente. Por ejemplo, ¿le prestas excesiva atención a la ropa que te pones? 1 sería, no, muy poco. 2 sería, bueno, más o menos. Y 3 sería, sí, yo soy muy complicado, muy complicada para vestirme, le pongo mucha atención. Ese tipo de preguntas. Entonces, esta evaluación nos va a permitir identificar aquellas cosas en las que nuestra autoestima, nuestra autoaceptación de pronto no esté muy bien. Y en el próximo capítulo de Punto de Encuentro vamos a trabajar con todo esto. Es muy importante identificar primero aquello en lo que no nos sentimos bien para entonces poder aceptarlo, aceptarnos y aceptar lo que Dios está haciendo y va a hacer con nosotros. Así que los bendigo. Esto es una evaluación que por favor háganla de la mano del Espíritu Santo. Oren y pídanle a Dios: Dios, muéstrame aquellas cosas que tú quieres identificar o que yo identifique en mí mismo y como tú me has hecho. Así que los bendigo y hasta el próximo capítulo de Puntos de Encuentro. Gracias por sintonizar nuestra programación. Recuerda que Dios te ama, tiene un plan y un propósito en tu vida y quiere que tengas vida en abundancia. Visita naonline.ca para alimentarte espiritualmente con devocionales, música, prédicas, programas y discipulados. Síguenos en nuestras redes sociales: Facebook, NA Online TV, Twitter, NA Online TV, YouTube, NA Online TV, Instagram, NA Online TV y en nuestra página web naonline.ca.